¿Cómo les va? Es un placer saludarlos y comentarles un poquito en el video de hoy acerca de la otra discografía de Mick Jagger. O sea, no esto, no sus discos en solitario, no esto, sino colaboraciones, las más destacadas, con artistas de otros géneros que son parte de la discografía oficial de Mick Jagger, que sabemos que siempre ha sido muy activo en ese sentido. Todos los Stones, fundamentalmente Keith, Mick y Ronnie, han sido muy activos en participaciones con una gran cantidad de artistas, así que vamos a comentar un poco acerca de la otra discografía de Mick Jagger en este video. Quédate hasta el final, que te mostramos un poco de todo. Es fundamentalmente vinilo y CD y todo lo que es oficial Mick Jagger por fuera de los Rolling Stones y más allá de sus 4 álbumes en solitario que recién les comenté. Después dejamos de fondo un poco de esta música también. Soy César Versailles desde la Patagonia Argentina. Les mando un gran saludo junto a Peter Tosh, y cuando era justamente el ex Wailers, uno de los integrantes de Rolling Stone Records, del sello de los Rolling Stones. Allí estaba Peter Tosh, que en el álbum Bush Doctor está justamente la canción esta, Don't Look Back, conocida simplemente a secas allí, You Gotta to Walk and Don't Look Back. Atrás dice que es justamente del álbum Bush Doctor. Este es el mismo, 12 y 7 pulgadas, por supuesto. Ahí iremos mostrando un poco de todo esto en el transcurso de este video y agradeciéndoles por el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de todo este 2022. Bueno, en este también es Don't Look Back. Miren atrás, miren ahí. Lengua. Acá Peter. En este, que es un compilado también de Peter Tosh. Atrás Mick. Y también el álbum Bush Doctor, que también Kid toca la guitarra justamente en ese disco del artista jamaiquino ya desaparecido físicamente. Voy a mostrar también por acá. Hay mucho de esto para mostrar, muchas colaboraciones obviamente de Mick en discos de su hermano Chris, de su único hermano. Así que en algunas hace producciones, en alguna aporta algo de coros, en algunas doble voces, Chris y Mick, en algunas toca la armónica. Hay muchas colaboraciones en muchos discos de varios artistas de Jagger. Elegimos algunas solamente para compartir con todas ustedes. Esta me la voy a dejar para el final. Memo from Turner lo dejo para el final. Lo dejo por acá. Obviamente esto lo hemos mostrado en algún video. Carly Simon, You're So Vain, este súper clásico de Carly Simon, su tema más popular, más legendario de la década del 70, y es Mick Jagger, que por una cuestión de derechos, de los sellos, de las compañías, va y aporta los coros claramente en esta canción, sobre todo la parte del estribillo o la parte más famosa del tema, y se lo escucha a Mick claramente cantar aquí en esta canción, aunque no figure en los créditos. En este disco histórico de 1964, 16 Hip Hits, en este de la Andrew Oldham Orchestra, en la primera canción, Da Do Ron Ron, una canción de Phil Spector y compañía, ahí canta Mick Jagger. En este Da Do Ron Ron, aparte de que en el segundo tema de Chuck Berry, Memphis, Tennessee, están todos los Stones participando, pero es instrumental. Así que aquí aparece también Mick Jagger en este 16 Hip Hits de la Andrew Oldham Orchestra. Aparece él y también el resto de los históricos Stones en este, por supuesto, en el tributo a Stu que organizó Ben Waters en un par de canciones. Como ustedes saben, está para hacerle un video aparte a este álbum.
y el hecho de que Stu, desde el más allá, y el propio Ben Waters pudo reunir, no sé si todos al mismo tiempo en el estudio, creo que no, pero a los 4 Stones vigentes en ese momento, activos en ese momento, Mick, Keith, Charlie y Ronnie, y a Bill Wyman también, aparte de que canta Mick, que canta Keith, que canta Ronnie justamente en este disco. También vendría a ser algo de lo que es discografía oficial, como la de Leslie West, donde participa Mick Jagger incluso tocando la guitarra en este disco. Muy buen disco, justamente este. Hay un cover, por ejemplo, de Honky Tonk Woman, y en la canción High Roller aparecen Mick Jagger y Keith Richards como autores de la canción junto a Leslie West y algunos más. En esa canción también participa Mick tocando la guitarra. Muy bueno este álbum, aparte de Leslie West. En el Jamming with Edward participa Mick también, junto a Nicky Hopkins, junto a Ray Cooder, junto a Bill Wyman y junto a Charlie Watts. Para muchos es un disco de los Stones, pero fue zapada de los Stones, donde invitaron a Ray Cooder, cosa que supuestamente no le agradó y mucho a Keith. Keith luego se tomaría represalias de eso, tomando prestadas algunas ideas de Ray Cooder. Y en este Jamming with Edward, la portada de Nicky Hopkins, participan los Stones, con la excepción obviamente de, en esta época que se grabó, ya no estaba Brian, y Mick Taylor recién se estaba incorporando. Mick Taylor no participa, sí, Jagger junto a Bill y junto a Charlie y junto a Nicky Hopkins y Keith, que dijo: yo no participo. Bueno, ahí está Mick cantando en todas las canciones. Junto a los Jackson 5, les voy a mostrar varios acá. Justo a los Jackson 5, cuando retornaron los Jackson 5 luego de un éxito, bueno, ya lo conocen, Thriller, de Michael Jackson. Una idea de Jackson fue nuevamente reunir a sus hermanos, y después de que ya era tal vez la estrella de la música más famosa del mundo por aquel tiempo, en 1984-85, bueno, allí estuvo Mick Jagger entonces cantando en la canción State of Shock. State of Shock entonces de los Jackson 5, aquí el de 12 pulgadas, dice Lead Vocals by Michael Jackson y Mick Jagger, producido por Michael Jackson. He tomado del álbum Victory de los Jackson 5, State of Shock, época que todo el mundo quería colaborar con Michael Jackson, que te aseguraba un buen aumento. Si tu popularidad estaba un poco caída, te aseguraba, si eras una estrella, que pegabas allá arriba de nuevo, parecido a lo de McCartney, que aparece en Thriller también, y varios que quisieron grabar junto a Michael Jackson. Ruthless People, banda sonora de esta película, donde participa Mick Jagger justamente en la canción que da nombre a la película, Ruthless People, que también aparece así, en simple, de 7 pulgadas, y esto, como Gente Despiadada, también se conoció en Argentina, y los otros artistas que ahí pueden ver que aparecen, Billy Joel y varios más, Bruce Springsteen y varios más que aparecen entonces en esta película. La otra discografía de Mick Jagger, reitero que seleccioné solo algunas porque son un montón. Ned Kelly, la película, la que estaba grabando en Australia cuando murió Brian, y según él dijo, y no pude asistir al funeral de Brian porque estaba en Australia. Bueno, podría haber ido, el funeral fue después, como un par de 2 o 3 días después de la muerte, pero bueno, se ve que muchas ganas no tenía, ¿no? Actúa y canta algunos temas tradicionales australianos, el caso de The Wild Colonial Boy, por ejemplo. No es tan mala la película, tan mala. Algún día podremos hablar sobre las películas de Mick Jagger. Bueno, Ned Kelly, aquí está. La gran mayoría, obviamente, cuando se habla de Mick Jagger actor, siempre nos hemos quedado en Performance,
donde creo que tiene una destacada actuación junto a Anita Pallenberg, con James Fox, que era el otro que era el protagonista. Y acá, si miramos atrás, la película Performance, y ya saben qué canción interpreta acá, y todo eso lo dejo para el final. Estamos hablando de Memo from Turner. Aquí también me quedó uno por acá de Rudolph People, por acá dando vuelta. Está también el maxi y el simple de 7 pulgadas de Dancing in the Street. Mick Jagger junto a David Bowie, la época de la participación, por lo menos el video en Live Aid, la época también de Jagger en Live Aid junto a Tina Turner y Richards y Good junto a Bob Dylan, conformando un trío de guitarras acústicas allí. Y este tema, este cover de Soul, Dancing in the Street, Bailando en las Calles, que también tuvo muy buen éxito para Jagger. Tal vez un poco más de éxito esto que lo que fue, y para Bowie también, de lo que fue algunos de sus discos en solitario. De lo último de Jagger, por el momento al menos, es esto, Gotta Get a Grip, y también England Lost. Es este simple de 2 canciones que por el momento es lo último que Mick Jagger ha publicado justamente en solitario. Alfie, la película, muy buena banda sonora de Alfie, con toda la producción de él y de Dave Stewart. Lo de Nat Kelly, de nuevo por acá. Gotta Get a Grip de nuevo. Alfie, un par de versiones por ahí, muy buenas. Super Heavy, sin palabras, para mí lo peor que ha hecho Mick Jagger en su carrera, para mí, hay mucha gente que le debe gustar, pero esto, si hay algo que hay que destacarle que fue negativo en la carrera de Jagger, para mí lo único es esto, pero bueno, es mi opinión, ¿no? Free Jack, donde participa como actor, y está Jerry Hall por allí también, y bueno, Performance por acá, y el The Very Best of Mick Jagger. Quise apelar solamente, creo yo, a lo más destacado, a lo más importante de Mick, y a lo que es estrictamente oficial y a lo que es estrictamente musical. Podrá haber una segunda parte que tendrá que ver con los videos, los DVD, los VHS, los box set, las sesiones de grabación y algunas otras cosas de Jagger también. Dejé para el final Memo from Turner. En realidad el primer Stone de todos en publicar algo en solitario fue Mick Jagger, porque había que difundir la película. Este es alemán, este Memo from Turner, ¿ves? Con la foto de cuando está todo engominado y peinado hacia atrás y está cantando justamente la canción. Memo from Turner, acá también, que tiene la canción Natural Magic en el lado B. Voy para atrás, ahí está. Ahí, acá Natural Magic, ahí. Y este, que es un español, dice Mick Jagger, Memo from Turner, Natural Magic, canciones de la película Performance. Natural Magic, de la película Performance, y que tiene la participación de Jack Nitzsche justamente allí, y Memo from Turner dice Jagger Richard, justamente la composición. Recordemos que hay un par de tomas por allí de los Stones de esta canción también. Gracias por acompañarme en este video. Te invito a que te suscribas, a que te hagas miembro del canal y a que nos des, vamos a dejar Gangsta Small de fondo. Mientras aparecen las pantallitas finales, te digo que los Rolling Stones y Mick Jagger son tan grandes que hasta amigos te generan. Gracias por la compañía en cada video de esta aventura audiovisual dedicada a los Stones. Hoy, la otra discografía de Mick Jagger. Un abrazo grande para todos.